Hola, hola, hola a todos y todas. Gracias por estar aquí compartiendo estos minutos con nosotros. Somos Cher Latina y estoy aquí con Teresita de Puerto Rico y con Diego desde la Ciudad de México. Y vamos a continuar hablando a la segunda parte de esta plática sobre las enseñanzas de la sabiduría eterna, hablando del libro que lleva ese nombre, las enseñanzas de la sabiduría eterna. Um, Como comenté la vez pasada, este libro lo pueden descargar ustedes si visitan el sitio de Cher en español. Pueden bajar este libro y otros 3 libros que se pueden bajar gratuitamente. Les vamos a dejar los enlaces en los comentarios, por favor, ¿verdad? Háganle el clic para que lo tengan. Y voy a compartir con ustedes el índice rápidamente. Y aquí están los temas. El día de hoy vamos a hablar, la vez pasada nos quedamos en el tema de Dios. Recibimos un comentario que nos pedía que si podíamos platicar un poquito más sobre de este tema, Dios. Y claro que sí, lo vamos a hacer. Vamos a tener que dedicarle un programa único a este tema y algunos otros temas, como por ejemplo el tema de energías y los 7 rayos. Creo que son temas muy profundos que van a necesitar un programa específico para ellos. Ah, Así que estos 2 temas los vamos a dejar para futuro y vamos a empezar la plática de hoy hablando de lo que es la reencarnación y el renacimiento. Y para comenzar esto, a Teresita, Diego, ¿a quién le gustaría comenzar la plática? Gracias. Bueno, un saludo a todos, ¿verdad? Es un gusto estar aquí. Eh, Tenemos que entender que el universo se desarrolla a través de la fuente de unas energías y unas leyes. La interacción de las leyes que gobiernan el sistema, la creación, que son parte de Dios, ¿verdad? Guían y gobiernan nuestras vidas. Cuando las energías se interactúan, entonces se crean cosmos, se crean universos, y esas energías también entran en nuestro interior, en nuestra vida, en los planetas. Pero para vivir unas vidas sanas, unas vidas en orden, en equilibrio, hay ciertas leyes que son parte de la creación, que son parte de Dios, que es parte del universo, que es la ley de renacimiento y la ley de causa y efecto. Cuando hablamos de renacimiento, estamos hablando de volver a nacer, de que no solamente tenemos una oportunidad, una sola vida en este cuerpo físico, sino que el alma viene a la encarnación a espiritualizar esta materia física, este cuerpo físico. Y tenemos que entender que este cuerpo físico, cuando hablamos de este cuerpo físico, estamos hablando de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestra materia física, de nuestro cerebro físico, ¿verdad? Y en la medida en que podamos poner en función las leyes cósmicas que gobiernan la creación, vamos a tener vidas saludables, vamos a tener cuerpos saludables y vamos a tener éxito en nuestro proceso evolutivo. Así que bajo la ley del renacimiento, debemos entender que tenemos varias oportunidades para lograr esa integración con Dios, teniendo claro que solamente tenemos luz y materia, no existe más nada en el universo, luz divina o materia. Así que logramos transmutar la materia en luz a través de la ley de renacimiento que cae dentro de la ley de evolución. Venimos a la vida una y otra vez. ¿Para qué? Para espiritualizar la materia, para convertir esta materia física en luz, para que el alma, entendiendo que somos almas encarnadas en este cuerpo físico, pueda llevar luz a nuestros vehículos físicos, a nuestro cuerpo físico. Y se hace a través de la ley del renacimiento. La ley del renacimiento postula que tenemos varias oportunidades para espiritualizar la materia. ¿Y cómo lo hacemos? Pues es llevando luz a la materia física, a través de vida tras vida, vida tras vida. ¿Cómo se hace? Pues a través de la inofensividad, a través del servicio, a través del principio del amor, a través de tener correctas relaciones, a través de tener amor, compartir, balance, equilibrio, justicia,
que significa igualdad para todos, vamos llevando luz y para eso es la encarnación. Entonces, el alma lo que hace bajo la ley de evolución y la ley del renacimiento es que te va observando vida tras vida, no solamente en una oportunidad, sino en varias oportunidades, y va llevando luz a cada encarnación para que logremos la totalidad y seamos 3/4 partes luz y logremos tener la luz completa. Se hace a través de la ley del renacimiento. En la medida que podamos controlar esa ley del renacimiento, vamos a tener en cada encarnación vidas ordenadas, vidas en paz. Diego. Bueno, pues quisiera abundar o tratar de explicar, porque tal vez algunos de las personas que nos escuchan, y antes buenos días en México y buenas tardes allá, o buenos días también a ti, Adrián, que nos saludaste allá en San Diego. Comentar que algunas personas les resulta un poco complicado cómo se genera esa luz o cómo podemos convertir en luz esa energía. Y finalmente, pues para tratar de entender eso, una explicación puede ser el hecho de que a lo largo de una serie de vidas, en encarnación, vamos teniendo todo tipo de experiencias y esas experiencias nos van generando aprendizaje y el aprendizaje genera conocimiento y ese conocimiento es el que se va eventualmente convirtiendo justamente en eso, en luz, porque es la luz del entendimiento, es la luz de la comprensión justamente de esas leyes que gobiernan todo el cosmos y que sin las leyes, sin el manejo, sin la práctica y el dominio de esas leyes, no nos es posible evolucionar. Es decir, eso es necesario y constituye uno de los procesos necesarios para llevar a cabo la evolución de cada persona y que construyen los pasos a la iniciación, que es un camino más o menos forzado para recorrer rápidamente esta etapa evolutiva del ser humano, que no es otra cosa que, como lo dijo Madame Blavatsky, que es la combinación de la materia más densa y el espíritu más elevado. Entonces, esos somos los seres humanos finalmente. Así que para que se dé esto tenemos pues que vivir muchas vidas y aprender de ellas. Por eso también se ha dicho que esta experiencia encarnatoria y todas y cada una son no otra cosa que enseñanzas en la escuela de la vida. Pero bueno, mucha gente se preguntará, creo yo, pues si realmente existe la encarnación, porque es manejada de varias maneras. En Oriente, por ejemplo, muchas personas dan por supuesto el hecho de la reencarnación, pero incluso se llega a pensar que reencarnamos hasta en animales. Pero en estas enseñanzas, en el esoterismo, pues no existe esa transmigración de las almas de hombre o de ser humano a animal, sino que hemos recorrido una etapa muy, muy larga, muy grande, para que pues todas aquellas personas, individualidades que lograron justamente esa capacidad o ese avance para ser humano, pues ya no regresamos, ya no vamos hacia atrás, sino que seguimos evolucionando. Entonces, por esa razón, nosotros siempre lo haremos de esa manera. Otra idea también es que rechaza la existencia de la reencarnación porque, por ejemplo, en Occidente no se dice que haya conocimientos anteriores, diferente a Oriente, que sí está también aceptada por el budismo y otros grupos. Pero realmente una aclaración que habría que hacer es que justamente en los propios textos bíblicos, en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, está reconocida, y sobre todo en el Nuevo Testamento, en las enseñanzas de Jesús, él tuvo en su momento con sus discípulos muchas pláticas y en alguna ocasión le está registrado esto en la Biblia, le preguntaron
sobre ciertos eventos y él los aclaró. Por ejemplo, hay uno donde dice que, por aquí tengo un señalamiento, cuando se preguntó que una persona que había nacido ciego le preguntó a sus discípulos por qué había sido ciego, si porque había pecado él o sus padres. Entonces esto se explica, esto da por entendido el hecho de que es una verdad conocida entre ellos, el hecho de la reencarnación, porque ¿cómo puede una persona pecar si ya antes de nacer? Entonces se entiende necesariamente que tuvo que haber pecado en una vida anterior y le preguntan si es porque pecó él o porque pecó sus padres o porque pecaron sus padres. Entonces esto confirma y da por sentado tanto la idea de la encarnación como la ley causa-efecto, que están muy relacionadas porque una da lugar a otra. El hecho de que una persona genere una acción necesariamente traerá un efecto, y a eso se referían los discípulos de Jesús, al decir que si cometió algún error en otra vida, tendrá que resolverlo. Y esto tiene que ver justamente también con el hecho de que pues el karma o ley causa-efecto, pues justamente trata de que a lo largo de esa serie de encarnaciones vamos generando múltiples causas a cada momento en nuestras vidas, y en ellas mismas y en esas mismas vidas y en vidas posteriores vamos resolviendo, vamos como pagando ese karma, pero el karma no necesariamente es karma negativo, porque hay todo tipo de karma, y el karma tampoco es un castigo, como se nos ha hecho creer a veces, sin saberlo, decir, no, es que es tu karma, como menciono que es un castigo. No, simplemente todos nosotros como seres humanos tenemos que vivir una multiplicidad de vidas para realmente ir generando ese conocimiento que necesitamos. Y por eso en esas encarnaciones también se da el hecho de que podemos encarnar como hombre, como mujer, en una o varias encarnaciones sucesivas. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar la oportunidad de ir generando esa experiencia que necesitamos. Así, en el relato bíblico, pues hay otros momentos en que también se está hablando, por ejemplo, cuando hablan de Juan el Bautista y dicen que tratan de relacionarlo con otro personaje, y Jesús aclara, me parece que es en San Mateo, que dice, él es Elías el que iba a venir. Es decir, Elías nació siglos antes y ahora se le reconoce en una nueva encarnación como Juan el Bautista, y esto es porque están tratando de saber quién es el Hijo de Dios, refiriéndose a Jesús mismo. Todos estos pasajes, que son unos cuantos, estaban y permanecieron en la Biblia. Sin embargo, gran parte de esa información era común. Sin embargo, cuando el cristianismo empezó a tomar mucha fuerza y llegó a ser adoptado incluso en Roma, en los tiempos de los emperadores, Justiniano y su esposa pensaron que no era una buena idea y forzaron a los primeros padres de la iglesia a que eliminaran todos esos vestigios o toda esa información, mejor dicho, de la encarnación, porque a ellos les parecía. Creo yo que políticamente también generó una fuerza para el creciente aparato de la iglesia, y sin entrar en política, pero desafortunadamente pues se ha manejado y es una manera de generar un poder, un dominio, ¿no? Sabiendo que tenemos una sola vida y que tenemos que vivirla siendo muy buenos, porque no tenemos otras oportunidades. Pero el hecho es que si nosotros empezamos a razonar, hay muchos elementos que nos dicen que el hecho de que cada persona sea muy diferente y que algunas personas aparezcan como muy inteligentes o muy sabias o muy prácticas, se debe precisamente a esa experiencia de otras encarnaciones, de lo que se ha logrado, porque cuando una persona encarna, pues, o más bien cuando una persona desencarna, pues pierde esos vehículos, esos cuerpos de los que nos habla Teresita, que es el vehículo físico, el vehículo emocional, el vehículo mental.
salvo unos pequeños átomos que se llaman como átomos permanentes de cada uno de esos cuerpos, donde se registra justamente el avance de esa persona, de esa individualidad, y que cuando vuelve a encarnar se retoma una serie de elementos, de esos elementos con los nuevos, con los que se van a formar los nuevos cuerpos. Esa personalidad trabajará entonces con esa nueva materia más los átomos permanentes correspondientes a cada uno de esos cuerpos y continuará su instrucción y su vida y su aprendizaje. Entonces, esos son dos temas muy relacionados. No sé si nos quieras abundar algo más al respecto, Adrián. Gracias, Diego. Me parece que básicamente cubriste todo lo que se tiene que decir. Voy a tratar de dar un pequeño resumen, si se puede. Hablando de estos dos temas, la reencarnación, el renacimiento y la ley de la causa y el efecto, que en el Oriente se le conoce como la ley del karma. Tienes razón. Básicamente, estas son realidades que las enseñanzas eternas nos comunican. El proceso evolutivo, el proceso de la evolución es una realidad. Todo en el universo está evolucionando, tratando de llegar de la materia, regresar al espíritu, a la luz, como comentó Teresita. Y ese proceso requiere de reencarnaciones en el reino humano. En general son miles de reencarnaciones por las cuales nosotros atravesamos antes de llegar a la iluminación, a ese estado de luz, de perfección, a recordar nuestro ser divino. Las tradiciones, en general las tradiciones del este, el hinduismo y el budismo hablan de la reencarnación, lo consideran parte del proceso. Como comentaste tú, Diego, por algún motivo, ¿verdad? El cristianismo decidió borrarlo de sus enseñanzas, aunque sí, es correcto, hay un par de menciones en la Biblia que se puede identificar que ahí Jesús está hablando del proceso de reencarnación. Y en cuestión del karma, que es un término que todos manejamos, ¿verdad? Que es la ley de causa y efecto, y hablando de que todo es energía, cuando uno mueve energías en una dirección, eventualmente estas energías tienen que regresar al punto de origen, de cierta manera, tipo péndulo, en sentido opuesto, pero con la misma intensidad. Eso es una ley, ¿verdad? Es una ley física y es una ley de vida. Y es muy importante entenderlo, porque cuando uno entiende que el karma es una realidad, pues es muy lógico de que tenemos que portarnos bien para crear karma positivo. Si sabemos que cada vez que nos portamos mal estamos creando karma negativo, ¿para qué lo hacemos? Eso es muy sencillo, porque el proceso de evolución lo que hace es de que tenemos que borrar nuestro karma. Los maestros de la iluminación, los maestros de la jerarquía blanca, ya no tienen karma planetario. Eso es lo que les permite ser libres, ¿verdad? Ya no tienen ese peso, por decirlo así, que los mantenga en la tierra. Ya purificaron todo lo que se tenía que purificar. Eso es a mi entender, ¿verdad? Lo básico de estos dos temas, la reencarnación y la ley de causa y efecto, y el plan de evolución. Me parece que es todo lo que yo tengo. No sé si Teresita o Diego algo más. Sí, quisiera añadir un elemento adicional, si me permiten, ¿verdad? Si tenemos claro que la ley de causa y efecto es que todo lo que se hace, todo lo que se deja de hacer cuando hay una obligación de actuar, todo lo que se piensa, todo lo que se sueña, porque el sueño viene del cuerpo mental, de la mente. Así es que si todo lo que hacemos, no hacemos, pensamos, hablamos, tiene un efecto, ¿verdad? Pues la gente tiene la visión de Dios como un Dios castigador, pero no es así. Es la operación automática de una ley cósmica que la pone en función el propio ser humano. Así que si pensamos positivo, tendremos efectos positivos. Si actuamos positivo,
tendremos actos y reacciones positivas. Entonces, la ley de causa y efecto establece una herramienta que es la que quería mencionar. ¿Cómo evitamos crear karmas negativos? Pues las enseñanzas de la sabiduría eterna dice que si aplicamos la ley de la inofensividad, vamos a parar el karma. Así que seamos inofensivos. Inofensivos en nuestra mente, en nuestra acción, en nuestro obrar, si actuamos de manera inofensiva. Entonces la Biblia habla de si te dan una cachetada, pon la otra, ¿verdad? Y realmente no es otra cosa que la aplicación de la ley de la inofensividad. Sé inofensivo en tu pensamiento, sé inofensivo en tu hablar, sé inofensivo en tu actuar y tendrás una vida equilibrada y serás el creador de tu propio destino, porque tu efecto va a ser positivo. De acuerdo, completamente de acuerdo. Creo que el ser inofensivo es una de las enseñanzas básicas tanto del Maestro Jesús como del Maestro Maitreya. Creo que es muy importante. La otra fórmula que las enseñanzas eternas, de la sabiduría eterna nos han dejado, es que para poder purificar el karma que ya se ha creado, se requiere dos cosas, ¿verdad? Aparte de practicar el ser inofensivo, es la meditación. Siempre ayuda porque la meditación es esa fórmula que nos ayuda a reconectarnos con nuestro ser divino, nuestro ser real. Y la otra es el servicio, que de cierta manera es poner esa actividad de ayudar y de ir creando buen karma. Entonces el servicio purifica el karma que debe de ser purificado. Y es una fórmula mágica. El servicio, sin importar cuánto haga uno, simplemente el hecho de dar uno un servicio sin buscar un beneficio para uno, es, digamos, mágico y va purificando no solamente el karma de uno, pero también el karma de aquellos que vas ayudando. Así es. Es una fórmula es difícil de explicar en leyes físicas, pero a mi entender, ¿verdad? Es una fórmula real. Uno puede ayudar a purificar el karma de uno y ir purificando el karma de otros, también a través del perdón, que son las enseñanzas básicas del Maestro Jesús y son las enseñanzas básicas que se puede uno encontrar principalmente en el Nuevo Testamento. ¿Algo más, compañeros? Bueno, al respecto de lo que tú dices y que lo aclaras muy bien, que estas enseñanzas, esto hubo una modificación con respecto al Viejo Testamento, porque la ley causa-efecto se aplicaba de una manera categórica y, bueno, vamos a decir, despiadada, cuando se decía que ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Y fue Jesús, fue el maestro, que dijo, otra manera de decirlo, que más bien es lo que tú siempre cosecharás. Es la manera de enunciar esa ley y esa oportunidad que tú estás mencionando, porque en la antigua dispensación era una ley inmutable y no se podía remediar, no se podía corregir, y quien nacía de alguna manera, como en la India, los intocables, ¿verdad? Tenían que sufrir toda la vida. Y fue justamente esta idea del amor, de la compasión, que permitió, como tú lo has dicho, que se fuera quemando y fuera cambiando la vida de todos, porque justamente se ha dicho que si todos actuáramos ayudando a otras personas, no habría tanto sufrimiento en el mundo, pero no podemos aplicar de manera estricta, como sí lo han llegado a hacer algunas personas que hablan de esto, que dicen, si nació así, hay que dejar que sufra toda la vida, pero eso no debe ser así. Y la otra idea que también me parece interesante comentar es de que este proceso evolutivo que existe nos permite para ir resolviendo ese karma mediante las encarnaciones. Estas se dan de manera grupal, es decir, vamos renaciendo una y otra vez, generalmente con grupos más o menos grandes de personas, donde estamos intercambiando los roles, por ejemplo, en una gran familia, una familia extendida, como son, por ejemplo, en los países latinos, donde a veces somos, con respecto a una persona, podemos ser el hijo, el padre, el esposo,
o el amigo, y en ese intercambio de funciones, de posiciones, vamos resolviendo con esas mismas personas nuestro karma, y es cuando vamos a través de la inofensividad podemos evolucionar. Creo que eso ayuda mucho a entender a veces por qué nacemos y a veces no nos pasa a una persona de nuestra familia o nosotros tenemos alguna riña, ¿no? Que a veces no entendemos por qué viene, pero forma parte de esa enseñanza que tenemos que lograr o que superar. Sí, Eso es. tienes razón. Hay diferentes tipos de karma, ¿verdad? Hay el karma individual. Sí. También tenemos karma, como dices tú, grupal, karma familiar, que es muy común, ¿verdad? Nuestras parejas o nuestros hijos o padres, son roles que se van intercambiando a través del tiempo, ¿verdad? Porque tenemos que ir aprendiendo. Y vuelvo a lo mismo, el perdón, ¿verdad? Es muy importante porque muchas veces estas relaciones no se pueden romper hasta que se rompa un ciclo, ¿verdad? De lastimar o de energías negativas. Hay karma familiar, también tenemos karma nacional, dependiendo de en qué país encarnamos y en qué época, tiene que ver con ciertas, las leyes del karma. Y también hay karma tanto planetario como solar, del cual creo que yo en lo particular no puedo hablar mucho, está fuera de mi conocimiento, pero sí hay karma planetario y todos somos parte de ese, y obviamente karma sistémico al sistema solar. Como se ve, como se puede apreciar, podemos hablar de esto por horas, ¿verdad? Pero pues me parece que por ahí lo dejamos. ¿Algún comentario final que tengas, tanto Teresita como Diego? Me parece No, que se ha cubierto lo importante y cómo lo vamos a evitar, ¿verdad? Y cómo lo vamos a minimizar. Lo mencionaste con el servicio y la meditación. Creo que ese es el mensaje final. Después de hablar de todo esto que es de cierta manera profundo, y a ustedes que nos están escuchando, a lo mejor es mucha información en un muy poco tiempo, aunque como se ha dicho, la reencarnación y el karma son temas que se han manejado en Occidente ya por un buen rato. Creo que lo básico es que recordemos que venimos aquí a manifestar amor y aportarnos bien unos con otros, a ayudarnos a no crear más karma. Y en esta época en la que aparentemente el mundo está pasando por momentos difíciles, creo que es muy importante, ¿verdad? Recordar el de no ir creando más karma, para ayudar tanto a un individuo como a la humanidad. Vamos a continuar hablando de estos temas. Sí, por favor, continúen dejando sus comentarios, déjenle el like, compartan estos videos para que la información se esparza en estos momentos difíciles, relativamente difíciles. Y esperemos que la luz llegue pronto. Nos vemos en nuestro siguiente video. Muchas gracias por estar aquí. Hasta luego. hasta pronto.